pecado. ¿Por qué seguimos cometiendo el mismo pecado? Pues eso lo vamos a hablar el día de hoy. Y en este programa vamos a hablar, número 1, de las razones por las que seguimos pecando. Vamos a hablar de aquellas razones que existen por las cuales nosotros seguimos pecando en lo mismo. Número 2, vamos a hablar acerca de, ¿se puede dejar de pecar en lo mismo? ¿Podemos dejar de pecar en lo mismo? Es posible que nosotros no continuemos practicando el pecado. Es posible que nosotros dejemos de pecar. Eso lo vamos a hablar. Y también vamos a hablar de consejos para quien ya no quiere continuar. Vamos a dar ciertos consejos para aquellas personas que el día de hoy han perdido el deseo de continuar. Y vamos a hablar acerca de eso. Y número 4, tengo una sorpresa muy especial para ti. Tengo una sorpresa que te la voy a dejar hasta el final del programa para que tú la puedas disfrutar. Así que quédate porque vamos a hablar de todos estos puntos que te estoy diciendo en el día de hoy. Sin embargo, vamos a comenzar orando en esta tarde para que sea Dios bendiciendo tu vida, bendiciendo mi vida. A ti que nos ves por allí, por las redes sociales, y a ti que nos escuchas por la onda radial. Recordándote que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos como Diamantes en Bruto Oficial. Diamantes en Bruto Oficial, oficial con doble F. Y por allí vas a poder seguirnos y disfrutar de todo el material. Un saludo para nuestro hermano Osmaiskel Orozco, que ahora está también apoyando, ayudando en la producción para Alianza para la Familia. Un saludo, bendiciones. Y también un saludo para Nairenis, que se conecta por allí por Instagram. Bendiciones para tu vida, Nairenis. Saludos. Espero que te encuentres muy bien. Vamos a orar, amada audiencia. Padre Celestial, en esta tarde delante de ti yo presento mi vida, presento la vida de esta amada audiencia, presento la vida de estos oyentes, de estos diamantes, oh Dios, que hoy nos están escuchando, para que sea de gran bendición todo lo que hoy nosotros vamos a hablar, todo lo que hoy nosotros vamos a transmitir. Espero que sea de edificación para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Claro que sí, mi amada audiencia. Así que sin tanto preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a hablar de las razones por las que seguimos pecando. Razones por las que seguimos pecando. ¿Te has preguntado por qué ciertos comportamientos persisten en tu vida? En esta exploración íntima, destapa los secretos detrás de tus elecciones y ofrece perspectivas que pueden allanar el camino hacia la libertad espiritual. Cuando Dios llega a nuestra vida, busca que podamos ser completamente limpiados. Él espera que nosotros podamos ser transformados completamente. No solo en aquellas áreas que nosotros queremos y nos percatamos de que necesitamos cambiar, que necesitamos ser transformados, sino que Él nos examina a profundidad. Dios nos examina a detalle. Él conoce lo más íntimo de nuestro pensamiento, Él conoce nuestras decisiones, nuestro sentar, nuestro levantar. Él conoce incluso las palabras que vamos a decir antes que nosotros las pronunciemos. Así que nosotros debemos entender que Dios nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Tal vez tú te sientas como una persona que no tiene valor alguno, pero yo te quiero decir en esta tarde que delante de Dios tú eres un diamante en bruto, porque somos diamantes formados en el corazón de Dios, somos diamantes formados en Él. Y este tema, por si no lo sabías, forma parte de una lista de reproducción allí en YouTube y también en Instagram, donde estamos hablando acerca de el proceso por el medio del cual los diamantes en bruto son convertidos en diamantes pulidos, son convertidos en joyas, son convertidos tal vez en anillos, en prendas. Entonces es muy importante que veas los videos anteriores, es muy importante que escuches las enseñanzas anteriores para que puedas estar en contexto de lo que estamos hablando el día de hoy. Las semanas anteriores estuvimos hablando acerca de algunos puntos que yo tengo por acá. Esos puntos eran de cómo el diamante era sacado de la piedra que se llama kimberlita, cómo este diamante era transportado a la planta, cómo le trataban de sacar estas piedras, estos trozos de piedra que estaban mezclados con los diamantes. Y vamos a continuar hoy hablando acerca de ese proceso. El proceso
del día de hoy, o la etapa del día de hoy, es la siguiente. Es la etapa número 3. Es la etapa número 3 que dice que el diamante se envía a un complejo para eliminar los siguientes restos de rocas. Para ellos, estamos hablando de cómo se hace hoy en día. Esto es una analogía que utilizamos porque en las cosas naturales encontramos enseñanzas espirituales y eso lo ves en la Escritura. Yeshua, todo lo que él enseñaba, lo enseñaba basado en cosas naturales, en parábolas. Él te hablaba de un sembrador, te hablaba de un rey, te hablaba de un siervo, te hablaba de alguien rico, te hablaba de vírgenes, te hablaba de cabras, de ovejas, de pastores, te hablaba de cosas de ese estilo para que nosotros las podamos comprender. Entonces, lo terrenal muchas veces expresa algo espiritual. Y eso lo ves en la Escritura. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 3, verso 4, Dios le dice a Ezequiel, como diamante he hecho tu frente. Es una comparación de algo espiritual, de una virtud que Dios le estaba colocando a Ezequiel, pero Dios la asemeja con algo terrenal para que nosotros la podamos comprender, porque lo espiritual como tal no lo entenderíamos porque no lo conocemos. Y eso lo dice Juan capítulo 3. En fin, estaba hablando por aquí que muchas veces al empezar a buscar de Dios, muchas veces cuando nosotros estamos en el camino de Dios, no nos percatamos que necesitamos ayuda en ciertas áreas de nuestra vida. Tenemos áreas donde tenemos ceguera espiritual. Tenemos algún tipo de ceguera en algunos aspectos de nuestra vida porque no nos damos cuenta que estamos mal. Pero Dios sí se da cuenta y Él examinándonos busca la manera de que nosotros podamos cambiar, podamos ser transformados de carbón a diamante y de diamante a una joya preciosa, a un diamante pulido. Entonces, al empezar a buscar la dirección de Dios para nuestras vidas, nos conseguimos con que debemos cambiar muchos malos hábitos que tenemos, ya que esto afecta fuertemente a nuestra relación con Dios. Hay muchos malos hábitos que nosotros solemos tener que directamente afectan nuestra relación con Dios, directamente ocasionan problemas en nuestra relación con Dios. Por lo tanto, debemos buscar la manera de poder dejar estos malos hábitos para poder nosotros mejorar nuestra relación con Dios. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Fíjate lo que dice aquí Jeremías capítulo 13, versículo 23. Dice, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. La palabra nos está diciendo aquí, un leopardo puede perder sus manchas, se puede quitar él mismo sus manchas. El etíope puede mudar su piel. Estamos hablando de rasgos naturales de estos elementos, de estos animales que se están hablando aquí. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer, ¿será que estos animales así mismo se pueden quitar sus características? El leopardo puede quitar sus características, el león, el elefante, ¿será que ellos pueden cambiarse a sí mismos? Un carbón, ¿será que él mismo puede tomar la decisión de ser diamante? Él podrá decir, no, yo no quiero ser carbón, ahora decido ser diamante. No, esto no es posible, porque o somos o no somos. Y hay rasgos que nosotros de forma natural tenemos. Hay características que de forma natural tenemos. Hay actitudes, comportamientos que de forma natural nosotros los tenemos. Por lo tanto, debemos considerar algo, que querer cambiar por nuestra propia cuenta es una misión imposible. ¿Sabes qué es una misión imposible? Cambiar por nuestra propia cuenta. Dejar el pecado por nuestra propia cuenta es imposible. Porque siempre hay hábitos que nos llevan hacia el pecado, que nos arraigan hacia el pecado. Hay hábitos que nos llevan a ser esclavos del pecado. Por eso dice en Juan capítulo 8, dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. La verdad nos hace libre. Y si tú lees el capítulo completo, te vas a dar cuenta que dice en el capítulo, todo el que peca
esclavo es del pecado. Entonces, ¿de qué vamos a ser libertados? De la esclavitud hacia el pecado. Pero no me voy a adelantar. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto. Pues bien, muchas veces en nuestras vidas hay áreas en las cuales necesitamos ser moldeados por Él, por Dios. Y nosotros las desconocemos. Tener nuestra mentalidad habituada a hacer el mal es un problema muy fuerte para el caminar del creyente, puesto que esto nos llevará a recaer en cosas que nosotros queremos dejar de realizar, pero no lo conseguimos. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 7 desde el versículo 14, dice de la siguiente manera: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Nos está diciendo en este pasaje el apóstol Pablo que la ley es espiritual. La ley que le fue dada a Moisés es espiritual. Es algo muy espiritual. Y nosotros, siendo carnales, al transgredir la ley, terminamos siendo vendidos al pecado. Eso es lo que él está diciendo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley. Él está diciendo, yo lo que estoy haciendo es lo que no quiero hacer. Imagínate que tú te estás ahora habituando a ser organizado, a ser ordenado, a tener todo listo al momento adecuado. Te programas y tienes la lista de cosas que tú vas a realizar. Sin embargo, cuando llega la hora, no lo terminas haciendo. ¿Sabes qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Estás haciendo lo que no quieres hacer, o mejor dicho, estás dejando de hacer lo que quieres hacer. Y eso nos pasa, ¿por qué? Porque tenemos un hábito, porque somos seres de costumbre, porque los seres humanos nos acostumbramos a las cosas. Nos acostumbramos a una manera de ser, una manera de pensar, una manera de hablar, una manera de vestir, una manera hasta de caminar. Por lo tanto, es muy importante que entendamos esto. Aquí dice, lo que quiero hacer, eso no lo hago, sino hago lo que no quiero hacer. Pero en el siguiente bloque vamos a hablar acerca de esto. ¿Cuáles son las razones por las cuales una persona continúa pecando? ¿Por qué continuamos pecando? Lo mismo, ya lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Ya regresamos, vamos a escuchar el primer tema musical que es de Cales Liuma y se llama El Mismo Dios. Regresamos. Bien, mi gente, por acá continuamos. Recordándoles que esta serie como tal pertenece a la serie, o mejor dicho, este tema pertenece a la serie de carbón a diamante. Hemos venido hablando acerca de cómo un carbón se convierte en diamante. Y eso lo puedes encontrar allí en Instagram. Voy a tratar de organizarme para subirlo también en YouTube para que todos puedan disfrutarlo también por allí. Pues hay gente que nos ve desde YouTube y hay algunos videos que no están por allí. Así que voy a tratar de organizarme para poco a poco irlo subiendo y que todos puedan disfrutarlo también por allí. Pero en fin, la serie se llama De Carbón a Diamante. Y si tú no has visto los videos anteriores, en Instagram están. Síguenos en Instagram. Comenta, comparte, reacciona allí en Instagram para que tú puedas ser de bendición también para muchas otras personas, para que la red social también promueva este contenido y muchas otras personas lo puedan disfrutar. Ahora, ya hablamos de cómo un carbón se convierte a diamante y ahora estamos hablando de cómo un diamante es pulido y se convierte en una joya preciosa. Porque el diamante, cuando está en bruto, como es el nombre de este programa, tiene un valor muy grande. Sin embargo, su valor se acrecienta 5 veces cuando él es tallado, cuando él es pulido, cuando él es elaborado, cuando él es moldeado. Por lo cual es muy importante que entendamos que no solo necesitamos ser diamantes en bruto, sino que también necesitamos ser diamantes tallados, diamantes pulidos, diamantes trabajados en el corazón de nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos permite tener vida, Él es el que nos levanta, Él es el que nos da una nueva oportunidad. Por lo tanto,
debemos permitirle a Él obrar en nuestras vidas. Y bien, muy importante que nosotros debemos entender que como tal, cuando nosotros empezamos el camino de Dios, cuando empezamos a seguir el camino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. La Escritura dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y la palabra criatura en este pasaje significa creación. Somos una nueva creación. Dios nos crea de nuevo, se podría decir. Cuando nacemos de nuevo, tenemos la oportunidad de conocer el reino de Dios. Nacemos una vez en esta tierra y nacemos nuevamente en el reino de Dios, en la Nueva Jerusalén. Y allí Dios nos da su nacionalidad, Dios nos da sus principios, sus leyes, sus instrucciones. Dios nos da mucho más de su presencia, de sus riquezas, de su benignidad, de su dirección. Nos da todo lo que le compete a un ciudadano de la Nueva Jerusalén. Entonces, debemos apegarnos a lo que dice la Escritura para nosotros guiarnos en nuestro diario vivir. Entonces hablaremos en las razones por las que seguimos pecando. ¿Por qué hay personas que siguen pecando? Cuéntanos en tus comentarios. ¿Alguna vez te has visto en una situación en la cual tú continúas pecando una y otra vez en el mismo área? ¿Te ha ocurrido? ¿Cómo has salido de esa disyuntiva, de esa situación? Cuéntale a los demás, habla de tu testimonio y dale tu testimonio hablando de lo que Dios hizo en tu vida, de dónde te sacó Dios. Coméntalo allí en YouTube, coméntalo allí en Instagram. Danos tu testimonio para que muchas otras personas tal vez se sientan esperanzadas por lo que tú digas. Porque puede ser de gran bendición para muchas otras personas sin darte cuenta, solo comentando. 2:19 de la tarde. Continuamos en tu programa Diamantes en Bruto. Recordándote, amada audiencia, que estamos transmitiendo totalmente en vivo por Instagram. Y también este video va a ser subido, con el favor de Dios, a YouTube, donde muchas otras personas van a poder disfrutarlo. Hay personas que nos están viendo desde YouTube. Allí estamos tratando de subir los videos poco a poco, pacientemente, despacio pero sin detenernos. Así que ya sabes, también síguenos en YouTube para que podamos por allí también ser de gran bendición para tu vida. Ya sabes, estamos en todas las redes como Diamantes en Bruto Oficial. Diamantes en Bruto Oficial, oficial con doble F. Síguenos para que recibas toda esta bendición. Mi amada audiencia, estamos hablando en el bloque anterior de cómo nosotros muchas veces hacemos lo que no queremos y lo que queremos hacer no lo hacemos. Es allí donde nosotros debemos comprender algo. Y es como si hubiese algo malo con nosotros. ¿Te ha ocurrido alguna vez que has querido dejar de comer algo? ¿Has querido dejar de hacer algo? Tan sencillo como dejar de utilizar el teléfono por una hora. Dejar de lado las redes sociales por una hora. Y en ocasiones se vuelve tan difícil, tan complicado. Por lo tanto, nosotros terminamos haciendo cosas que nos dañan, que nos hacen mal, y tenemos el deseo de dejarlo, pero no podemos y nos sentimos esclavizados. Nos sentimos en esclavitud. Y eso es lo que dice en Romanos capítulo 7. Él dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago, sino que hago lo que quiero dejar de hacer. Y dice, yo me siento vendido al pecado, porque la ley es espiritual, y como es espiritual, yo en mi carne no la puedo cumplir. Pero vamos a continuar hablando acerca de esto, porque ahí no termina el pasaje. ¿Cuáles son los motivos detrás de este comportamiento repetitivo que nos conlleva a no ser completamente limpios? ¿Qué es lo que nos lleva a ensuciarnos? ¿Qué es lo que nos lleva a continuar en un ciclo repetitivo de pecado? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cuáles son esos motivos. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 7, pero en el versículo 17, dice así. Así que ya yo no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí.
Nos está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje, el apóstol Saúl, su nombre real era Saúl o Shaul en hebreo, él dice, el que hace estas cosas no soy yo, ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí, dice aquí. Ahora, en la vida de un creyente puede habitar el pecado. El apóstol Pablo dice, pues el pecado que habita en mí. Hay otra versión que dice el pecado que mora en mí o el pecado que hay en mí. ¿Qué podríamos nosotros interpretar cuando él dice esto? Cuando él da esta expresión, ¿a qué se refiere? Pues cuando tenemos deseos de pecar dentro de nosotros, vemos que estos están relacionados con nuestros hábitos, con nuestras rutinas. Cuando él dice el pecado que mora en mí, se refiere a aquel pecado que él estaba habituado o que está habituado a hacer. Cuando tenemos un hábito de hacer algo de forma repetitiva, de forma constante, de hacerlo de forma rutinaria, pues en ese momento se vuelve muy difícil dejarlo de hacer. Y el cuerpo incluso empieza a pedirnos. Tenemos a veces hábitos de comer algo por la mañana o de beber algo por la mañana. Hay personas que son adictas a beber café. Si no beben café en todo el día, esto le va a ocasionar un dolor de cabeza muy fuerte. Hay personas que le ocurre constantemente. ¿Por qué? Porque es un hábito. Es algo a lo cual hemos estado habituados. Así que comprendemos que estos deseos muchas veces fueron nutridos por nuestros comportamientos, lo que ha ocasionado que nuestro cuerpo y nuestra mente se vean condicionados a la satisfacción de los mismos. Entonces, ¿por qué continuamos pecando? Ya te vamos a dar la respuesta. ¿Por qué continuamos pecando? Continuamos pecando por distintos motivos, por distintas razones. Una de las razones por las cuales nosotros continuamos pecando es porque buscamos la aprobación de los demás. Cuando nosotros constantemente queremos ser aprobados por los demás, en ese momento vamos a terminar haciendo lo que sea con tal de que nos acepten. Por lo tanto, eso nos puede llevar incluso a abandonar los mandamientos de Dios, a pecar contra los mandamientos de Dios. Cuando queremos ser aceptados por las personas, muchas veces podemos aparentar ser algo que no somos. Y es allí donde la primera cosa que nos lleva a estar en este ciclo repetitivo es querer ser aprobados por los demás. Cuando queremos ser aprobados por los demás, en ese momento nosotros vamos a pecar. En ese momento vamos a empezar a transgredir la palabra de Dios. Entonces vamos a colocarlo aquí. Razones por las cuales continuamos pecando. Número 1. Querer ser aprobados por los hombres. Correcto. Punto número 2. ¿Por qué continuamos pecando en lo mismo? Continuamos pecando en lo mismo porque verdaderamente no nos hemos arrepentido. O porque no hemos tomado la decisión de abandonar el pecado que nos ocasiona tanto daño. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo que queremos dejar de pecar, pero continuamos haciéndolo precisamente porque aunque nosotros queremos dejar de pecar, entre comillas, realmente en nuestro ser más interno, en nuestro pensamiento más interno, nos gusta pecar en eso. Nos gusta continuar haciendo eso. Entonces necesitamos verdaderamente arrepentirnos. No solo sentir remordimiento, sino también abandonar la conducta que nos hace pecar. Porque hay ciertos pasos que nosotros realizamos antes de volver a caer en el mismo pecado. Y te voy a dar el punto número 3. El punto número 3 por el cual nosotros continuamos pecando es por ser
inconstantes. Inconstantes. Bien. Por ser cuando somos inconstantes, nosotros tenemos varios pensamientos al mismo tiempo. Queremos obedecer a Dios, pero a la vez queremos también obedecer al mundo. Queremos seguir el camino de Dios y a la vez queremos seguir el camino del mundo. Queremos hacer las cosas de Dios, pero sin dejar las cosas del mundo. La inconstancia tiene que ver con tener una doble mentalidad. Tiene que ver con que nosotros realmente no seamos certeros en lo que hacemos. La inconstancia tiene que ver con que nosotros no tengamos la suficiente disciplina, no tengamos el suficiente dominio propio como para poder sujetar cada uno de nuestros pensamientos y decidir por el más certero. Cuando vienen pensamientos de mal, lo mejor que podemos hacer es pensar cuál es la consecuencia que viene luego de los actos que vamos a realizar. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la consecuencia que vamos a recibir si nosotros no abandonamos el pecado que tenemos, porque todo pecado tiene su consecuencia. Todo pecado, según la palabra, acarrea muerte, acarrea desorden, destrucción, acarrea mal en algún área de nuestra vida. Entonces, el punto número 3 es por ser inconstante. Te voy a dar el punto número 4. Punto número 4. La cuarta razón por la cual nosotros continuamos pecando es por dejarnos llevar por nuestras emociones. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, de repente alguien nos va a tratar mal, alguien nos va a insultar, alguien nos va a saludar, alguien va a actuar de mala manera con nosotros. Y como no hemos aprendido a dominar nuestras emociones, sino que tenemos dependencias emocionales hacia los demás, en ese momento esto nos va a afectar de tal manera que podemos enojarnos con Dios, rebelarnos hacia Él y continuar pecando. Pero te voy a dar el punto número 5, que es un punto sorpresa, muy sorpresa para ti, muy pero muy sorpresa para ti, amada audiencia. El punto número 5 por el cual continuamos pecando es por caminar en la carne. Cuando nosotros andamos, vamos a colocar andar. Cuando andamos en la carne, en ese momento no vamos a poder dejar de pecar. La única manera que nosotros podamos dejar de pecar es que el Espíritu Santo de Dios nos dé esa autoridad, nos dé ese poder. La Escritura dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero eso es luego de ¿qué? Luego de ser discípulo del Mesías, discípulo de Cristo. Cuando somos su discípulo, Él nos va a dar la autoridad, nos va a dar el poder para nosotros dejar de pecar. Así que ese es el último punto, la última razón que tengo anotada por acá por la cual nosotros continuamos pecando. Debemos analizarlas y ver en tal vez cuál de ellas podemos estar equivocados, por lo cual nosotros continuamos repitiendo círculos que son destructivos, que son dañinos para nuestra vida. Ahora, ¿se puede dejar de pecar en lo mismo? ¿Será que es posible que nosotros dejemos de pecar? ¿Existe la mera posibilidad de que nosotros dejemos de pecar en lo mismo? Ya lo vamos a hablar. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vemos que la palabra de Dios nos está diciendo que el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. En 1 Juan capítulo 5 verso 3 hay versiones que dicen sus mandamientos no son una carga. Sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Por lo tanto, debemos entender que no es una carga obedecer a Dios. Pero habrá quien me diga, hermano David, ¿por qué es tan difícil entonces dejar de pecar? ¿Por qué continuamos pecando en lo mismo? Pues ya eso lo vamos a aclarar.
Los mandamientos de Dios en sí mismos no es que son cargas, no son cargas. Pero como estamos habituados a hacer el mal, se vuelven una carga para nosotros porque precisamente estamos acostumbrados a hacer lo que es malo. Como estamos acostumbrados a hacer lo que es malo, hacer lo que es bueno, evidentemente se nos va a hacer muy difícil, muy complicado. Por lo tanto, la parte importante de todo esto que te estoy mencionando es que entendamos que el mandamiento en sí mismo no es que es difícil, sino que nuestros malos hábitos nos generan dificultad hacia la sumisión y la obediencia a Dios. Como estamos acostumbrados a hacer lo que es malo, es muy difícil que hagamos lo que es bueno, como dicen en el libro de Jeremías. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nos dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo y por lo tanto vence también al pecado. Mateo capítulo 5, versículo 19 dice, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de Dios. Aquí hay algo muy importante que quiero decirte, colocándolo entre paréntesis, colocándolo entre comillas, saliéndome un poquito del tema. Fíjense que en este programa enseñamos o tratamos de enseñar todo lo que es un mandamiento escrito. Si algo está escrito, eso se enseña, porque eso está escrito. No se puede anular, no se puede quitar, no lo puedo borrar, no lo puedo cortar, no lo puedo quitar. No le puedo hacer nada al mandamiento. Aquí me dice, si yo quito el mandamiento más pequeño y te enseño a ti a hacer lo mismo, a no cumplir ese mandamiento pequeño, dice que no importa qué tanto haga, yo soy el más pequeño en el reino de Dios. Y esto es muy importante. No quitemos ni añadamos ningún mandamiento a los de Dios. Los mandamientos de Dios son los mandamientos de Dios y eso no se cambian, pero por nada. Lo que está escrito, escrito queda y escrito se obedece. Dice, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué cito este pasaje? Porque aquí dice cualquiera que los guarde. El maestro nos está diciendo que los mandamientos de Dios sí se pueden guardar. Por lo tanto, si Él dice que sus mandamientos no son una carga, si Él dice que sus mandamientos se pueden guardar, si Él dice que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, porque nosotros diríamos que sí. Debemos tener mucho cuidado con esto que nosotros estamos hablando. Pero en el siguiente bloque vamos a continuar hablando de esto. ¿Será que sí se puede dejar de pecar? Eso lo vamos a continuar hablando en el siguiente bloque radial. Vamos a escuchar el segundo tema musical, que es de Indiomar y se llama Sentidos. Y regresamos. Bien, mi gente. Muy bien. Pues por aquí nos saluda Nairenis. Saludo, Nairenis. Bendiciones. Recordándote, amada audiencia, el número de contacto que es el 0412-075-0797. 0412-075-0797. Por allí puedes enviarnos dudas, peticiones de oración, cualquier invitación, lo que tú quieras, puedes enviarnos por allí y te vamos a estar respondiendo, vamos a estar por allí apoyándote, ayudándote en cualquier sentido, en cualquier momento. Así que ya sabes, 0412-075-0797, que es el número de contacto para diamantes en bruto. Y bien, mi gente, continuamos y queremos hablar acerca de que, a pesar de que la Escritura nos dice de que los mandamientos de Dios no son una carga, ¿por qué resultan una carga muchas veces? Pues lo leímos hace un rato en Jeremías. En Jeremías, lo leímos, Jeremías capítulo 13, si no me equivoco. Bueno, por acá también lo tengo anotado. Jeremías capítulo 13, correcto, versículo 23 dice: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Cuando nos habla de un leopardo, de los animales, o nos habla por otra parte, por otro lado, del etíope,
nos da referencias de que hay cosas que nosotros no podemos cambiar. No podemos cambiar nuestra propia naturaleza pecaminosa. No podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida, aunque lo intentemos, aunque nos esforcemos, aunque lo queramos hacer. No lo podemos hacer porque estamos habituados o estamos acostumbrados. Estamos constantemente en son de hacer el mal, de hacer cosas que no están bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar? Pues vemos en la palabra que Dios es el que transforma las vidas. Al igual como Dios te ha transformado a ti, me ha ido transformando a mí. A pesar de que somos personas como cualquier otra, somos personas con defectos, con errores, nos equivocamos. Somos personas que no podemos presumir de ser los más perfectos. Sin embargo, Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad. En medio de esa debilidad, en medio de nuestras características negativas, Dios se va perfeccionando. Dios va dando, Él nos va dando de su poder, nos va dando su gracia, nos va dando su espíritu por medio del cual Él va transformando nuestra vida. Así que es fundamental, muy importante entender que en nuestras fuerzas nada podemos llegar a hacer. Regresamos, mi amada audiencia. Por aquí estamos totalmente en vivo por Instagram. Recordándote que nuestro Instagram es Diamantes en Bruto Oficial. Diamantes en Bruto Oficial. Estamos también en YouTube. Esto, con el favor de nuestro Padre Celestial, también estará por YouTube. Y vamos a continuar. Estábamos hablando acerca del punto número 2. Que dice, ¿se puede dejar de pecar en lo mismo? ¿Podemos dejar de pecar en lo mismo? Pues leímos en 1 Juan capítulo 5 que los mandamientos de Dios no son una carga, no son gravosos. No es algo que Dios lo ha creado para que nosotros seamos afligidos. Claro que no. No son difíciles de cumplir, dice una versión. Nos dice también en Mateo capítulo 5, versículo 19, que si nosotros dejamos de cumplir el mandamiento más pequeño, si nosotros no cumplimos el mandamiento más pequeño y le enseñamos a otro a hacer lo mismo, entonces muy pequeños seremos llamados en el reino de Dios. Si empezamos a menospreciar los mandamientos de Dios y los abolimos en nuestro pensamiento, en nuestra opinión, eso va a ocasionar que Dios también en su reino nos coloque en una más baja posición. Nos coloque en la posición más baja. Mientras va a colocar en una posición muy alta al que sí los guardó y los enseñó. Y esta es la parte fundamental de esto que te quiero decir. Porque si Él dice que sus mandamientos sí se pueden guardar, y lo dice en el contexto de mandamientos muy pequeños, entonces sus mandamientos sí se pueden guardar. Ahora, una cosa es guardar el mandamiento de forma consciente y otra cosa es pecar conscientemente. Cuando te estoy hablando de que el mandamiento se puede guardar, me refiero a que nosotros de forma consciente podemos tomar la decisión de guardar los mandamientos, incluso los más pequeños. No significa que no volvamos a pecar, no significa que no nos volvamos a equivocar, no significa que nosotros seamos perfectos, no, sino que más bien significa que conscientemente tomamos la decisión de vivir en obediencia a Dios. Y cuando nos equivocamos, nos arrepentimos y abandonamos el pecado. No proseguimos en ese camino rutinario de pecar constantemente. La Biblia nos habla acerca de que los pecados que son hechos con conocimiento no tienen ningún tipo de expiación. No podemos pensar o esperar que Dios justifique nuestro pecado cuando lo estamos haciendo con total conocimiento. Tenemos que arrepentirnos y apartarnos para que pueda haber esa justificación. En Hebreos capítulo 10 versículo 26 te dice que el pecado que es hecho con conocimiento no es un pecado que reciba la expiación del sacrificio que hizo nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha venido
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Vemos que Dios es fiel y que Él no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Así que podemos decir con esto que sí se puede dejar de pecar. Sí se puede dejar de pecar en lo mismo. Es una decisión como tal. Es una determinación. Debemos determinarnos a dejar de pecar en cierta área, pero más allá que eso necesitamos el poder de Dios para poder hacerlo. Ahora vamos a hablar de los consejos para aquella persona que no quiere continuar. Fíjate lo que dice acá Isaías capítulo 1 versículo 18, que dice así: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si fueran vuestros pecados como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces vemos acá que Dios nos está diciendo algo. Muchas veces cuando estamos en un círculo repetitivo, en ese momento nos sentimos indignos de Dios. Sentimos que nuestros pecados son muy grandes y que ya no podemos ser perdonados. Empezamos a condenarnos a nosotros mismos. En vez de aprender del error que cometimos, terminando dejando que el error se convierta en nuestro destino. Dejamos que el error se convierta en nuestra etiqueta, en nuestra característica principal, o se convierta también en nuestra forma de vivir. Pero Dios nos dice: ponte a cuenta conmigo, que si tu pecado fuere como la grana, como la nieve lo voy a emblanquecer. Si tu pecado es rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Es decir, que a Él no le importa qué tan grande sea el pecado, Él lo puede perdonar. Entonces, un consejo que te doy para ti que tal vez no quieres continuar, y este es el primer consejo: no te condenes, porque Dios no te condena, porque Dios no te condena. Punto número 2. Te voy a compartir nada más 3 debido al tiempo, porque se me está terminando. Punto número 2. Vuélvelo a intentar. A pesar de que te hayas equivocado, a pesar de que hayas errado, a pesar de que hayas hecho lo que hiciste, vuélvelo a intentar. No te quedes en el error, corrígelo. Corrige el error, porque Dios no lo va a utilizar en tu contra. Dios se va a olvidar de tu error. Dios se va a olvidar completamente de tu pecado en el momento en el cual tú tomes la decisión de confesárselo, de decírselo a Él. La palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso está en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 en adelante. Por allí vas a encontrar esto que te estoy diciendo. Así que vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Dice en Jeremías capítulo 31 verso 3: desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. De nuevo te edificaré, y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Vemos que Dios le está diciendo a Jeremías: con amor eterno te he amado, por lo tanto yo te atraje con mi misericordia, yo te atraje con mi bondad, yo te atraje con mi amor. Entonces, a pesar de lo que tú seas, Dios continúa amándote y te puede limpiar. El Salmo 51 verso 7 dice: purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
Dios nos puede limpiar de cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Dios nos puede purificar, nos puede emblanquecer de cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Y si tú no quieres continuar, si tú realmente estás en una condición en la cual no te sientes en la posición de poder volver a Dios, si tú no te sientes en la posición de querer amar a Dios, déjame decirte algo. Recuerda todas las bondades de Dios. Recuerda que estás vivo. Recuerda que Dios te ha dado salud. Recuerda que hoy pudiste ver el sol. Hay personas que hoy no lo pudieron ver. Hay personas que ayer hicieron planes y hoy no amanecieron, pero tú sí lo hiciste. Por lo tanto, yo te invito, mi amado diamante, a que continúes. No te rindas. Recuerda lo bueno de la vida. Recuerda la bondad de Dios. Recuerda su misericordia, su amor. Recuerda cómo disfrutaste con tu familia. Recuerda que eres amigo que te ama, que depende de ti. Eres una joya preciosa. Eres una persona de alto valor. Continúa adelante. No renuncies. No renuncies porque eres una persona que Dios ha creado con un gran propósito para edificar a muchas personas, para salvar muchas vidas, para hacer el bien a todas ellas. Así que no te rindas, no renuncies, sino sigue el camino de Él. Ahora, aquí la sorpresa final, mi amada audiencia. ¿Sabes cuál es la sorpresa final? La sorpresa final son consejos para dejar de pecar en lo mismo. Te voy a dar unos consejos rápidamente porque el tiempo se me está agotando. El primer consejo para dejar de pecar en lo mismo es ayunar. Cuando nosotros ayunamos, en ese momento estamos aprendiendo el autocontrol. Estamos aprendiendo a dejar de lado cosas que son necesidades de nuestro cuerpo para priorizar las cosas celestiales. Ponemos de lado lo terrenal para priorizar lo celestial. Cuando ayunamos, eso nos ayuda a aprender a decir que no, a controlarnos. Porque si podemos decirle que no a algo que no nos es permitido, como lo es comer, como lo es beber, entonces también vamos a poder decirle que no a cosas que no nos están permitidas, cosas que no son dañinas. Consejo número 2. El consejo número 2 es permanecer en oración. Cuando nosotros permanecemos orando, eso nos ayuda a fortalecernos espiritualmente. La Biblia dice, orad y velad para que no caigáis en tentación. Fíjense que son dos elementos, orar y velar. Orar y permanecer orando. Estar pendiente, estar atento, estar apercibido, entender que somos seres humanos y que constantemente podemos equivocarnos y hacer el mal. Podemos constantemente errar, fallar y en ese momento nosotros volvemos a pecar. Entonces, ese es el segundo consejo, permanecer en oración. Tercer consejo número 3. Evitar situaciones, elementos, sitios que te conlleven a pecar. Si estar con una persona ocasiona que tú termines pecando, si cada vez que tú vas a la plaza, si cada vez que tú vas a tal lugar terminas pecando, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer? Alejarte un poco de esos sitios, alejarte un poco de esos lugares. Porque estás siendo afectado por esa situación. Estás siendo afectado por ese ambiente. Estás siendo afectado por las personas que están allí. No significa que tú vas a discriminar a las personas. Significa que te vas a alejar un poco de ese lugar, de ese sitio o de ese grupo
hasta que te vuelvas más fuerte. ¿Y cómo te vuelves fuerte? Por medio del elemento 1 y el elemento 2, del punto 1 y el punto número 2, que es el ayuno y la oración. El ayuno y la permanencia en la oración nos ayuda a fortalecernos. Punto número 4. El punto número 4 para dejar de pecar es la lectura de la palabra. El aprender la palabra, el estudiar la palabra, el meditar en la palabra nos ayuda a defendernos en medio de las tentaciones. Cuando tú ves las tentaciones del maestro, están en Mateo capítulo 4, están en Lucas capítulo 4 también, te vas a dar cuenta que él fue tentado y él se defendió usando la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, la podemos utilizar en contra de cualquier otro pensamiento que quiera venir a imponerse sobre nosotros. Así que tenemos ese punto número 4 que es muy importante para dejar de pecar en lo mismo. Y el punto número 5, que es el último punto de este segmento, de esta sección, es andar en el Espíritu. La pregunta: ¿cómo podemos andar en el Espíritu? ¿Cómo podemos andar en el Ruach? Ruach es la palabra hebrea para Espíritu. ¿Cómo podemos andar en él? Pues andar en el Espíritu implica morir para el mundo y vivir para Dios. Andar en el Espíritu implica crucificar los malos deseos de la carne. Presentar todos nuestros malos deseos delante de Dios nos llevará a que Él pueda obrar sobre esos malos deseos. Solo hay una manera de dejar de pecar y es andar en el Espíritu. Permitirle a Dios obrar en nuestra vida. Entender que aunque ayunemos, aunque oremos, aunque evitemos situaciones, aunque leamos la palabra, aunque conscientemente nos deleitemos en su palabra, solo es por su poder, por su gracia que podemos vencer todas las tentaciones. Así que estos son los consejos para dejar de pecar en lo mismo. Son las 2:54 de la tarde, mi amada audiencia, lamentándolo mucho, el tiempo se nos ha agotado. Ora conmigo rápidamente de esta manera. Padre, en esta tarde te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra no se vaya de mí, sino que yo la pueda obedecer. Que yo pueda seguirte en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén, 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 mi amada audiencia. Muchas gracias por permanecer hasta este punto de este programa. Espero que Dios te bendiga grandemente. Te recuerdo que en las siguientes 2 horas, viene el programa Bajo la Gloria de Dios, donde vamos a estar por allí hablando de un tema muy importante. Claro que sí, vamos a hablar de quién se trata todo esto. ¿De quién se trata todo esto? Esto lo vamos a hablar. Así que te invito a ver el programa Bajo la Gloria de Dios. Este programa fue emitido por Alianza para la Familia, la 101.5 FM, una voz que llega al cielo. Y hemos elaborado bajo la presidencia de Andy Fernández. En la dirección y producción es Medita de González. En los controles técnicos, nuestro querido amigo y hermano Omar Gutiérrez. Y en la locución, ¿quién te habló en esta tarde? Tu servidor y amigo Davis Marchand. Hasta la próxima emisión. Shalom, shalom. Y bien, mi gente de Instagram, bendiciones para todos. Saludos, saludos.